pantalla. Gracias por darme un espacio en un día feriado. Voy a tratar de ser breve. Chévere. Muy bien, en esta oportunidad tenemos que hablar sobre el laboratorio de enfermedades tropicales como el dengue, el fiebre amarilla, malaria, zika y chikungunya. Bueno, ¿cuál es el problema de todas estas enfermedades? Que todas estas enfermedades suelen ocurrir en ambientes tropicales. Lamentablemente, el Perú está extendidamente diseminado todas estas enfermedades. O sea, dengue encontramos hasta en Lima, ¿no? Entonces, generalmente el diagnóstico diferencial, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene fiebre de inicio súbito, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor muscular, artralgias, por lo general es extenso, porque podría ser dengue, podría ser leptospirosis. Si estás en un ambiente tropical como en la selva, podría ser mayaro, chikungunya, uropuche, zika o incluso malaria, ¿no? Entonces, generalmente cuando tú te enfrentas a estos pacientes, tienes todas estas hipótesis diferenciales y probablemente vas a necesitar de la ayuda diagnóstica como el laboratorio para dar un diagnóstico oportuno y también un tratamiento eh, específico para esto. Y cuando nosotros comparamos, por ejemplo, el dengue, el chikungunya y el zika, todos producen fiebre, todos producen mialgias, artralgias, aunque más frecuente con chikungunya. Todos pueden producir edema en extremidades, aunque es un poquito más frecuente con Zika. Todos pueden producir rash, aunque es más frecuente con Zika. Todos pueden producir dolor retroocular, aunque también es más frecuente con el Zika. La conjuntivitis es más frecuente con Zika. Las linfadenopatías pueden ocurrir en dengue, en chikungunya con más frecuencia. Y así sucesivamente. Entonces, el diagnóstico diferencial, como pueden notar, es un poco complicado si es que solo nos limitamos a los síntomas clínicos, ¿bien? Porque podría ser dengue, chikungunya, zika, leptospirosis, malaria o cualquiera una de ellas. Entonces, hablemos específicamente del diagnóstico del dengue. ¿Cuál es el problema de no diagnosticar dengue? Y esto es lo que nosotros vemos reflejado muchas veces en ambientes tropicales donde también se suele asociar con una disminución de los recursos y una disminución de la capacidad diagnóstica en la mayoría de centros hospitalarios que atienden a estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente llega con fiebre, con escalofríos, con malestar general y tiene algún tipo de signo de alarma. Por lo general, este paciente va a ser hospitalizado y va a ser manejado como dengue. Pero a la par, como tú no sabes distinguir si tiene leptospirosis, muchas veces usamos antibióticos y le ponemos ceftriaxona, o si es ambulatorio le damos amoxicilina o doxiciclina. Si tienes los medios para descartar malaria, ya sea pruebas rápidas, gota gruesa o frotis sanguíneo, descartas malaria y si no es malaria, lo tratas como dengue. ¿Por qué? Porque el dengue, el manejo es con hidratación forzosa, a diferencia de la malaria, donde la hidratación forzosa podría condicionar cierto riesgo de complicaciones como edema agudo de pulmón, por ejemplo. Entonces, eso ocurre en los lugares donde tú tienes los recursos, pero hay algunos lugares donde incluso no tienen ni siquiera la forma de poder diagnosticar mediante una gota gruesa o un frotis sanguíneo malaria. Y eso conlleva a un uso inapropiado de antipalúdicos. Hasta el 92% en un estudio de África subsahariana observó que habían recetado a pacientes con dengue antimaláricos. Y eso también, en otro estudio, ya en Sudamérica, se observó de que había un uso inapropiado de antibióticos hasta en el 37% de los casos de dengue. Como ustedes saben, el dengue es un virus, no necesita antibióticos. Que pueden haber coinfecciones, es cierto, hasta en un 10% en algunas cohortes se han documentado coinfecciones, principalmente con leptospirosis o con malaria, pero no es lo habitual. Y esto también puede suponer un riesgo vital, porque si tú no haces un diagnóstico oportuno, a este paciente con fiebre le podrías administrar medicamentos como AINES o metamizol, que es algo muy frecuente, ¿no? Y que muchas veces condiciona a un mayor riesgo de hipotensión en los pacientes con dengue. Entonces, el eje central del diagnóstico de todas estas enfermedades, por lo general, viene en dos fases. Una fase virémica, que suele ser en los primeros 5 días, donde tú puedes hacer el diagnóstico mediante la detección del antígeno NS1 o mediante el PCR del virus, y
En una segunda fase, donde ya se produce la respuesta inmunitaria específica para contrarrestar esta infección, y por lo cual podemos hacer el diagnóstico mediante serología y la detección de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Entonces, es bien documentado que en los primeros 5 días haces diagnóstico con NS1 o PCR y a partir del quinto día la sensibilidad del IgM y de la IgG incrementa. Entonces, el tiempo de enfermedad es crucial para hacer el diagnóstico. Si yo pido un antígeno NS1 al séptimo, octavo o décimo día, pues la posibilidad de que lo diagnostique va a ser muy limitada. Por otro lado, si yo pido serología en los primeros días, la posibilidad de que yo lo diagnostique va a ser muy limitada y puedes tener falsos negativos. Entonces, es muy importante conocer el tiempo de enfermedad. En los primeros 5 días, como les había mencionado, puedes hacer la detección directa del virus, ya sea mediante el antígeno NS1, que es un antígeno muy importante en la pared celular del dengue y que le permite también el ingreso y la infección y la invasión. Y el otro es mediante la detección del ADN del virus, ¿no? Del ARN del virus, ¿no? Mediante la detección de PCR por técnicas de detección de ácidos nucleicos. ¿Cuál es mejor? Pues ambos poseen un performance muy parecido, ¿no? El PCR tiene una sensibilidad del 95% en los primeros 4 días. Noten que a diferencia de las enfermedades, su especificidad tampoco no es más del 95%, ¿no? Estamos hablando de un 89% de especificidad. Y es que puede tener una reactividad cruzada con otros virus, como el virus del Zika u otros flavivirus. Del mismo modo, el NS1, ya sea por el necesitas un laboratorio sofisticado para poder realizarlo. A diferencia de un PCR que suele ser un poco más costoso y que necesitas un laboratorio especializado para realizarlo. En la actualidad se están diseñando algunos kits de detección de ADN, como parecido al ExPER, por ejemplo, para enfermedades tropicales que son paneles múltiples para detección que podrían ofrecer cierta ventaja en la sensibilidad de especificidad y también en la accesibilidad, ¿no? Porque esto ya no requiere un laboratorio tan sofisticado de biología molecular. Y en la fase de convalecencia, como les había mencionado, a partir del séptimo día, en realidad la norma técnica te dice incluso a partir del quinto día, tú ya puedes pedir serología, ¿no? Y aquí lo que vamos a buscar es el IgM, ¿no? Siempre el IgM. Si tú encuentras un IgM negativo y un IgG positivo, quiere decir de que es una infección pasada, probablemente de 3 a 6 meses. Mientras que el IgM positivo sí te sugiere una infección reciente que por lo menos es entre 1 mes a 3 meses. Entonces, el uso temprano de la serología en los días 0 a 4 solo tiene una sensibilidad del 17%, a diferencia de cuando lo usamos entre el día 5 al 14, donde su sensibilidad puede ser hasta de un 82%. Entonces, nunca debemos de pedir el IgM en los primeros 5 días de enfermedad porque te va a ocasionar falsos negativos. Entonces, esta es una matriz diagnóstica comparativa entre todos estos. Eh, ya sabemos que las pruebas de detección del virus RT-PCR o el ISA-NS1 en la norma técnica, en Perú, por ejemplo, nosotros usamos NS1. Yo, por ejemplo, en mi hospital tengo un cassette de lateral flow, o sea, es una prueba rápida inmunocromatográfica que te detecta antígeno NS1, anticuerpo inmunoglobulina EGM y anticuerpo inmunoglobulina IgG, ¿no? Entonces, de esta forma puedo hacer el diagnóstico con este kit de lateral flow de infecciones agudas o de infecciones en fase de convalecencia. ¿Cuál es el problema de los lateral flow y también de la inmunoglobulina de la serología, e incluso también del PCR? Es de que pueden tener reactividad cruzada con otros virus, ¿no? Principalmente con Zika, con fiebre amarilla, con fiebre del Nilo Occidental o encefalitis japonesa. Entonces, estas son causas muy comunes de un IgM ELISA positivo. Por lo tanto, a pesar de que para nuestra norma técnica el diagnóstico confirmado es mediante la serología o mediante el NS1, tú tienes que tener siempre en cuenta que incluso hasta el PCR te puede dar estos falsos positivos.
Algunas consideraciones especiales, las pacientes embarazadas son de alto riesgo para el diagnóstico y es muy importante diferenciar dengue y Zika. Ambos tienen resultados malos en el embarazo, ambos se asocian a parto prematuro, riesgo de aborto, riesgos pequeños para su edad gestacional, pero el Zika principalmente en los primeros trimestres del embarazo se puede asociar con problemas neurológicos serios. Bien, problemas oculares, en los pies y también hidrocefalia. Bien, entonces es muy importante diferenciar dengue de Zika en las pacientes gestantes porque podrían requerir un seguimiento más especializado. Por otro lado, en las zonas endémicas de malaria, siempre hay que descartar malaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento es distinto, ¿no? Si un paciente con dengue, pues por lo general son cuadros autolimitados que el manejo, incluso cuando requieren hospitalización, es hidratación optimizada. Por otro lado, malaria, no, malaria sí necesita un tratamiento antiparasitario dirigido y tenemos que ser muy juiciosos con la hidratación, ¿no? Entonces, siempre es importante diferenciarlo en zonas tropicales. Y también evitar el uso inapropiado de antibióticos, ¿no? Lógicamente, si tú tienes un diagnóstico de dengue o de malaria, pues ya no deberíamos de usar antibióticos. El diagnóstico oportuno te va a ayudar a prevenir el choque hemorrágico porque tú vas a dar una hidratación forzosa y vas a evitar fármacos que pueden contribuir a mayor riesgo de shock, como es el uso de ácido acetil salicílico, AINES o metamizol. En cuanto al diagnóstico de malaria, el diagnóstico de malaria, pues, es por sospecha, primero, la sospecha diagnóstica, que lo vas a tener en un paciente que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, que tiene malestar general, artralgias, y que viene en una zona de alta prevalencia. Pero el síntoma cardinal siempre va a ser fiebre. La sensibilidad del cuadro clínico para el diagnóstico de malaria es de un 100%, pero noten su especificidad. Su especificidad puede ser del 0 al 9%. Entonces, vemos de que con la clínica podemos sospecharla, pero no la podemos confirmar. Entonces, para confirmarlo necesitamos pruebas de ayuda diagnóstica. ¿Qué es lo más accesible y lo más ampliamente distribuido en la mayoría de centros? Pues la microscopía. La microscopía incluye el frotis de sangre y el examen de la gota gruesa con tinción de Giemsa. Tiene una sensibilidad que es variable según el observador. Si tienes un laboratorista que es experto, ellos pueden observar hasta 5 parásitos por microlitro de sangre. Pero por lo general, la mayoría de personas que trabajan en laboratorio pueden observar un promedio de 5 a 100 parásitos por microlitro. Su especificidad es bastante alta. Y además, la microscopía y principalmente el frotis de sangre delgada, va a permitir identificar las especies, como Plasmodium knowlesi, Plasmodium malariae, que estas a veces son muy parecidas y puede haber dificultades, pero puedes detectar Plasmodium falciparum, que es el que se asocia con mayores casos de gravedad y que también tiene un tratamiento muy distinto de las otras formas. Y también es confiable y de bajo costo y por lo general suele ser el estándar de oro clásico. Tenemos otras pruebas, como las pruebas de diagnóstico rápido, que son dirigidos contra antígenos muy específicos del plasmodio, pero su sensibilidad oscila entre un 85 al 94%, tienen un umbral de detección de parásitos de 50 a 100, pero pueden ser realizadas en la cama del paciente, ¿no? Y te dan resultados en 10 minutos. Entonces también pueden ser bastante aplicables, fáciles y de mucha ayuda. Su especificidad suele ser superior al 95%, aunque pueden tener fenómeno de prosona, como ocurre con otras enfermedades como en las treponemas o en la salmonelosis con el test de Widal. El diagnóstico molecular, pues el PCR convencional es el que lleva la delantera, tiene una sensibilidad microscópica extrema, puede detectar hasta menos de 5 parásitos por microlitros e identifica coinfecciones y genes de resistencia. ¿Cuál es el problema del PCR convencional? Nuevamente, laboratorios especializados, ¿no? Ni siquiera en nuestro hospital de Tacna, ninguno de los dos hospitales, ni el Hipólito Unanue, ni el laboratorio del hospital Daniel Alcides Carrió, tiene biología molecular, ¿no? Entonces, esto requiere laboratorios especializados que muchas veces en estas zonas tropicales pobres, con hospitales no bien implementados, no se suele tener. ¿Qué se ha diseñado y qué está en investigación? Pues técnicas isométricas de amplificación de ácidos nucleicos como el AM o el RPA,
que parecen ser pruebas más fáciles de aplicar. Son técnicas que pueden detectar ácidos nucleicos, tienen alta sensibilidad y con mucho menos costo y menos difíciles de procesar, incluso sin energía eléctrica. Entonces, si vemos la límite de detección de un microscopía experto, suele ser 5, pero por lo general es entre 50 a 100, ¿no? Las pruebas rápidas de 50 a 100, el PCR de menos de 5 y la citometría de flujo es una prueba mucho más especializada que puede detectar desde 0.05 a 0.1% de parasitemias. También una de las ventajas de la gota gruesa es que te va a diferenciar por cruces la cantidad de parásitos que tienes por campos, ¿no? Entonces, si tienes 2 cruces de 2 a 20 parásitos, 3 cruces de 21 a 200, también te puede decir más o menos la densidad parasitaria, ¿no? Y esto es importante principalmente en el Plasmodium falciparum, donde esto puede modificar las estrategias diagnósticas. Y cuando tú registras el resultado de la gota gruesa, te van a poner, por ejemplo, gota gruesa positiva y te ponen una B entre paréntesis. Eso significa de que es un Plasmodium vivax. Si te ponen la F, es un Plasmodium falciparum. Si te ponen la M, es un Plasmodium malariae. Y si es una mixta, te pondrán ahí cualquiera de estas siglas, ¿no? Asimismo, en las infecciones por Plasmodium falciparum, también es importante que ellos te describan, el laboratorista te tiene que describir, y esto está ya en la norma técnica, y cuando ustedes vayan a estas zonas tropicales, si es que trabajan en alguna de ellas, les van a informar también si es que es un Plasmodium falciparum, que son solo anillos, si son solo gametos, o si son anillos y gametos. El caso confirmado de malaria, según la norma técnica, es cuando tenemos a un caso sospechoso por cuadro clínico y que tiene un resultado de laboratorio, ya sea gota gruesa, frotis, prueba rápida, prueba molecular, que tenga el aislamiento y la identificación de Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, ovale o knowlesi, y que no tenga criterios de gravedad si es que es un caso confirmado de malaria. Y si es caso confirmado de malaria grave, pues hay una lista de requisitos, ¿no? Por ejemplo, que tenga alteración de sensorio con una escala de Glasgow menor de 11, que esté en post-acción, que tenga convulsiones, que tenga acidosis metabólica bajo estos parámetros, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora hablemos sobre fiebre amarilla. En fiebre amarilla ocurre el mismo paradigma que habíamos observado con el dengue. Tiene una fase virémica y una fase de convalecencia. En la fase virémica nosotros podemos hacer la detección molecular y también mediante pruebas rápidas de antígeno. Por lo general, el diagnóstico de fiebre amarilla es por PCR en los primeros 5 días, 7 días, y posteriormente podemos hacer el diagnóstico mediante la serología. Ahora, siempre hay que tener en cuenta de que la mayoría de personas estamos vacunadas contra malaria. Y por tanto, tú podrías encontrar una inmunoglobulina G positiva para para fiebre amarilla, y eso no significa de que sea una infección pasada, sino es solo una huella inmunológica, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que tiene la fiebre amarilla en el diagnóstico es que si bien en la sangre lo puedes encontrar en los primeros 5 días, en la orina puede ser detectado hasta los 20 días post-infección. Entonces, el PCR te ayuda mucho. Entonces, cuando tú tienes sospecha de una fiebre amarilla, tienes que pedirle PCR en sangre y PCR en orina, principalmente cuando ya tiene un tiempo de enfermedad un poco más alto, ¿no? Y si lo hacemos en tejidos, se pueden encontrar incluso en el estado post-mortem, o sea, más de 20 días, ¿no? Eso es en pacientes donde tú puedes hacer una biopsia, ¿no? Entonces, la orina y el semen son pruebas que te pueden ayudar mucho para la confirmación diagnóstica de fiebre amarilla de forma confirmatoria. Entonces, por lo general, el screening es mediante una ELISA IgM. Siempre hay que tener en cuenta de que puede producir reactividad cruzada con otros virus, como ya habíamos visto, incluyendo el dengue, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que determinar es si es que es una infección por fiebre amarilla, si es que es una cepa salvaje, si es que es un dengue concurrente, si es que es un falso positivo por dengue o es un evento adverso por la vacuna, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos esto? ¿Cómo diferenciamos todos estos problemas? Pues generalmente con el PCR, ¿no? El PCR que te podría ser rentable en sangre o en orina
Y también si tenemos solo anticuerpos, pues el ensayo de neutralización por reducción en placa puede ayudarte a determinar la especificidad viral en la serología. En el caso del Zika ocurre algo muy parecido. En el suero o en el plasma suele detectarse en los primeros 5 días, principalmente hasta el tercer día. En la saliva también se puede detectar ADN del ARN del virus del Zika. Pero en la orina esto se puede detectar hasta 20 días o incluso a veces más después de la infección. Entonces, también podemos hacer el diagnóstico del Zika. A veces es más rentable la orina que la sangre. También se pueden hacer cuando hay sospecha en pacientes embarazadas, por ejemplo, lo podemos pedir en el líquido amniótico o incluso en el semen cuando queremos confirmar infecciones de transmisión vertical. El nudo serológico en los flavivirus, y esto es una gran limitación, es que pueden tener reactividad cruzada, ¿no? Zika, dengue, fiebre amarilla, pueden tener reactividad cruzada y no necesariamente una serología positiva, incluso una IgM va a significar el diagnóstico. Entonces, en estos casos donde hay fiebre amarilla, suele haber también dengue y por supuesto también Zika. Entonces, la única manera de diferenciarlos en el tema cuando tú tienes un IgM positivo es PCR o, ya les había dicho, la prueba de neutralización en placa. En el caso de chikungunya, el chikungunya tiene una alta viremia, que es al inicio de la infección, en los primeros 5 días, y posteriormente el diagnóstico se puede hacer por serología. Las pruebas de inmunocromatografía tienen una alta sensibilidad y especificidad y pueden ser muy útiles para el diagnóstico en los estadios iniciales. ¿Cuál es el problema? De que chikungunya tiene una homología muy parecida en sus aminoácidos y esto puede ocasionar problemas tanto en las pruebas serológicas y también en las pruebas de PCR. O sea, tiene una similitud muy, muy parecida con el virus Mayaro, por ejemplo, ¿no? Y virus Mayaro es un virus que suele habitar donde hay chikungunya. O el virus Ongyong, ¿no? Entonces, tiene una homología de aminoácidos que es superior al 90%, principalmente en las proteínas de envoltura como la proteína E1 y el E2, y esto puede generar falsos positivos con relativa alta frecuencia. Entonces, siempre tener en cuenta esto cuando vamos a hacer el diagnóstico de chikungunya. Podemos hacer el diagnóstico mediante el PCR, aunque no hay PCRs estandarizados y muy bien validados para chikungunya. Entonces, se puede hacer la detección por antígenos E1, E2 en pruebas rápidas o serología a partir del 7º día, siempre teniendo en cuenta de que puede tener una reactividad cruzada con el virus Ongyong o el virus Mayar, ¿no? En el caso del Zika, ya sabemos de que la orina es la más rentable para el PCR, con duración hasta más de 20 días incluso. En la fiebre amarilla, sangre o PCR en orina, hasta los 20 días puede tener una buena rentabilidad. Y en el caso de malaria ya habíamos dicho de que la prueba de estándar clásica es el frotis sanguíneo. Y bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes en esta oportunidad. No sé si hay preguntas. Muy bien, doctores. Si no hay preguntas, les agradezco por su tiempo y sigan disfrutando de su feriado. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.